Hola, muy bienvenidos a Consenso. ¿Cómo les va? Estamos en vivo en la pantalla de TV. Hay mucho para contarles respecto de lo que pasó esta semana en comisiones y empezamos a planificar lo que va a ocurrir o a contarles lo que va a ocurrir la semana próxima. Semana corta, hay un feriado que cae el día lunes, así que todo se va a concentrar seguramente entre martes y miércoles de la semana que viene. Hoy además se conoce el número de inflación, hay bastante expectativa respecto del número que se va a difundir y hay algunas declaraciones que estuvieron también dando vueltas que seguramente vamos a estar conversando. Hacemos los títulos, presentamos al equipo y también los temas especiales que tenemos preparados para hoy. Comisión de Presupuesto y Finanzas obtuvo dictamen de mayoría la nueva Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, por unanimidad se avaló la Ley Joaquín para poder fortalecer la seguridad en prácticas deportivas y recreativas. Inocencia fiscal. El proyecto del Poder Ejecutivo obtuvo dictamen de mayoría y quedó listo para ser tratado en el recinto por la Cámara Baja. Humberto Venegas Lynch con pelo rapado, chicos. Sí, cambio de look para el presidente de presupuesto. Sí, y hermano del otro Venegas Lynch que también Joaquín. dio bastante que hablar en el Senado. ¿Cómo andás, Caro? Bien, sí, los Venegas Lynch están bastante en las primeras planas últimamente, es cierto. En el caso del senador, porque hubo una denuncia respecto de una empresa de la cual él es socio y que gestiona justamente venta de tierras. Exacto. Entonces ese tema salió a la luz en el Senado. Bueno, estamos para seguir contando todo lo que sucedió en el día de ayer. Dictamen para los dos proyectos económicos del gobierno, como son el de Inocencia Fiscal 2 y el de reforma del Banco Central. Tuvimos en el programa anterior la visita del diputado Agustín Rossi de Unión por la Patria, que habló también de esos temas, dejó varios títulos, así que vamos a estar charlando un poco de eso y de lo que viene, porque hay posible sesión el día 26 de agosto. Hola, Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Meli? Un placer saludarte, a mismo. vos, a Caro, y vamos a tocar un tema que esta semana ha sido protagonista sin dudas, porque la ley Joaquín ya la veníamos escuchando por una reunión informativa que se había tenido aquí en Diputados, y en este caso ya dio el primer paso, ¿no? Que básicamente cuando se emiten dictámenes, faltan otras comisiones para darle el aval necesario para ir al recinto, pero al mismo tiempo esta semana se vio esto reflejado en las calles, no solamente aquí en Diputados, Meli, sino además también con manifestaciones de familiares, no solamente la familia de Joaquín, el chico en cuestión, sino también de otros familiares que han perdido a algún integrante de su familia por esta cuestión que, como veíamos, uno ve un arco de fútbol y no entiende de qué hablamos, y hablamos justamente de las medidas de seguridad ante la posible caída de un árbol, de un arco que puede en este caso quitarle la vida, ¿no?, a un niño que está jugando la pelota en cualquier sitio, ya sea en un club o en alguna entidad a campo abierto. Sí, ahora en un ratito nos vas a contar específicamente sobre esa historia que deja un nombre propio en esta ley que por unanimidad salió ayer en comisión con dictamen para fortalecer medidas de seguridad o protocolizar medidas de seguridad en espacios o en ámbitos deportivos. Que bueno, ustedes ya saben, ¿no? Hay de todo tipo. Hay clubes muy humildes, clubes de barrio, donde juegan cientos de miles de pibes, donde tal vez es el lugar más seguro que una familia los puede dejar, porque es mejor que vayan obviamente a un club de barrio o a una sociedad de fomento que estén dando vueltas por el barrio o en la vereda. Y después hay clubes que están o que tienen otro nivel, otra infraestructura, con otro tipo de tecnología y otro tipo de andamiajes. Pero bueno, ahora vamos a conversar en un ratito de eso. Ayer fue un día recaliente en el Congreso de la Nación. Las comisiones estuvieron súper picantes. De hecho, vos decís, ¿pero por qué están gritándose tanto si la temática en sí por ahí no tenía que ver específicamente con lo que estaba? Hubo toda una situación con la cuestión del coro también. Ahí se gritaron, se insultaron. Bueno, estuvo re picante el día ayer. No era para aburrirse. Lo que yo les propongo es que empecemos a repasar
algunos tapes que la producción seleccionó para poder meternos en algunos temas, y ahí Caro va a empezar a contarnos sobre el primero de ellos. Bueno, nos metemos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y nos vamos a ocupar del proyecto Inocencia Fiscal 2. Obviamente, como uno podía presuponer, era un proyecto que viene después de lo que dejó el capítulo Adorni para el gobierno, un ex jefe de gabinete que había querido incluirse en estos regímenes especiales. Después también se volvió a hablar o volvió un poco por lo menos la opinión pública, a traer lo que se supo, lo que dejó la declaración jurada de su mujer respecto de cómo incrementó su calidad de vida y sus bienes, ya ahora sí declarados, desde que su esposo fue funcionario del gobierno a esta parte. Bueno, ese era como el telón de fondo. Como les decía, empezamos a escuchar los testimonios que hubo dentro de la comisión y también después algunos que recogimos independientemente de la discusión que se daba dentro de la comisión, sino que lo hicieron exclusivamente con nosotros. El diputado Carlos Castañeto, también que protagonizó algunos cruces fuertes ayer en la comisión, hablando sobre este proyecto. La verdad que todavía no los vimos los cambios. Lo que nosotros estamos reclamando, primero que vamos a tener un dictamen de rechazo, porque se dan condiciones que no son propias de una fiscalización, de una investigación, se incorporan grandes contribuyentes, no entran ni pymes, que nosotros habíamos propuesto, pequeña y mediana empresa, son solamente para personas humanas o sucesiones indivisas. La verdad que es un sistema que perjudica la recaudación. Nosotros siempre hemos sostenido que tienen que pagar los que más tienen. Acá lo que están haciendo es un tapón fiscal donde no se va a investigar, no se va a fiscalizar para que entren en este régimen simplificado, y lo que también estamos pidiendo es que saquen las personas públicamente expuestas, también los funcionarios, porque en la inocencia fiscal 1, vamos a decir así, que se votó en diciembre, las mayorías que entraron en el primer paso fueron los funcionarios de este gobierno, así que esperemos que eso lo acepten, sacar a los funcionarios. Y por otro lado, nosotros queremos tener una política tributaria, que hemos presentado distintos proyectos, como lo hemos comentado anteriormente, donde paguen más los que más tienen. Acá están haciendo una política tributaria, tanto del RIGI como el Super RIGI, inocencia fiscal 1, y a los 6 meses hacemos otra inocencia fiscal porque quedaban fuera los grandes contribuyentes, sin también tener una trazabilidad del origen de los fondos. Eso es muy grave y ha sido muy observado en todos estos años por el GAFI, que es por el control a nivel internacional. Nos costó mucho salir de la zona gris del GAFI, y con esto volveríamos a entrar, porque vos podés declarar bienes sin declarar el origen de fondo, y lo mismo dinero en efectivo sin saber el origen de los fondos. Bueno, está la palabra del diputado Castañeto sobre este proyecto de Inocencia Fiscal 2, y se habla mucho sobre también si tiene trazabilidad, si no tiene trazabilidad, cuál es el mensaje que queda detrás de este proyecto de ley para todos los contribuyentes, porque, digamos, siempre se vuelve también un poco a la misma discusión, ¿no? Sobre, bueno, qué pasa con los que sí, los que siempre estuvieron a derecho, los que siempre justificaron sus ingresos, los que siempre declararon sus ahorros. Bueno, ¿cuál es el mensaje que queda si de repente, digamos, de un monto para abajo o con determinado tope para abajo no se investiga o no se va a saber nunca de dónde provino ese dinero? Está también la palabra de la diputada Romina del Pla. Anticipamos aquí en la comisión nuestro rechazo a la ley llamada de Inocencia Fiscal 2, que en realidad es un nuevo mecanismo para cubrir el blanqueo, el lavado de dinero, el lavado de activos, que por supuesto son mal habidos, desde la corrupción hasta los grandes delitos como el narcotráfico y otros. Y acá han armado una serie de modificaciones, una ley que trataron hace unos pocos meses, porque se ve que no les alcanzó para cubrir todos los negociados que pretenden encubrir. Es una ley hecha a medida, en primer lugar, de un montón de funcionarios. Lo que pasa es que parece que tuvieron que quitarle la posibilidad a los funcionarios porque no conseguían los votos. Pero esto es un escándalo, forma parte del mismo escándalo de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, de seguir tomando medidas para bajarle los impuestos y las contribuciones a las grandes empresas, a los millonarios de este país, y seguir
matando impuestos y con tasas de interés realmente usurarias a la población que frente a salarios y jubilaciones que no alcanzan se ven obligadas a endeudarse. Este es el contraste brutal que acá se está viendo y nosotros lo marcamos fuertemente y por supuesto vamos a rechazar en el recinto este proyecto. Bueno, ahí anticipaba entonces la diputada Romina del Pla y hacía mención también a otras personas que tienen otras realidades que justamente no se inscriben en estos regímenes, que son las familias que directamente no tienen dinero y que están endeudadas, que también es una enorme problemática sobre la que seguramente hay muchos ya proyectos dando vuelta respecto de cómo desendeudar a esas familias o cómo generar planes para que aquellos entes que son los que les han provisto de dinero a las familias para que puedan cubrir con sus gastos corrientes, también faciliten formas de saldar esas deudas. La palabra del diputado Lisandro Almirón ahora. Inocencia Fiscal, que es un proyecto importante sobre todo para el sector, digamos, que define un poco la economía, la micro, que es aquel ahorrista que tiene por ahí un fondo bajo el colchón y no hay posibilidades de declararlo por la burocracia que por ahí lleva a administrar determinados recursos en el país, y creo que este es un proyecto que tiene esa finalidad. La discusión por ahí más fuerte está dentro de la función pública, que es comprensible, y bueno, se ha dado en este marco de respeto un gran debate que va a ser llevado al recinto en las próximas semanas, ¿no? Esta semana, la semana que viene. Ya es un proyecto que fue tratado, en su momento se discutió esta cuestión del tapón fiscal, es comprensible, pero creo que los montos están bastante bien determinados y acá, más allá de los incentivos que ha tenido este gobierno para reactivar la economía a través del blanqueo y de este proyecto que es fundamental, digamos, para poder no solamente empujar la economía con todos esos fondos que los ahorristas han tenido por un país que no ha generado confianza ni seguridad jurídica, y creo que en ese sentido hoy este proyecto pone en manos del Congreso una decisión importante, y creo que es una herramienta fundamental para la economía, así que por supuesto que de nuestro espacio no solamente apoyamos y ratificamos y vamos a acompañar el proyecto con tanto en el recinto como fuera del recinto, tratando de concientizar fundamentalmente, porque hay muchas veces mal interpretado, así que bueno, les agradecemos el espacio de poder informar, un proyecto muy importante para todos los argentinos. Bueno, sin dudas va a ser un debate extenso y complejo, porque hay distintas miradas que se cruzan respecto de este proyecto que se llama Inocencia Fiscal. Recién ahí también el diputado hacía mención en, bueno, qué es todo lo que pasa en la historia de un país para que un ahorrista, una persona, no confíe en las instituciones y se decida por tener esos ahorros sin declarar. ¿Qué es todo lo que sucede o qué es todo lo que vino sucediendo para que exista tal comportamiento? Es cierto, no necesariamente, también para decirlo, alguien que no declara sus ingresos no lo hace porque responde a una actividad ilícita. Claro. O sea, también es justo me parece, de desarmar esa idea, ¿no? Sí, eso es lo que marcó el titular de la UIF también ayer, planteando esto. No necesariamente si no declaraste tus ahorros es producto de una actividad ilícita, pudo haber sido simplemente por una cuestión de no confiar en el modelo económico, por ejemplo. Sí, o en los bancos más que el modelo económico también. Recordemos que nosotros tenemos la experiencia muy traumática de lo que significó el corralito en el año 2001, donde muchos ahorristas tenían muchos o pocos ahorros en los bancos y de la noche a la mañana no pudieron sacarlo y lo perdieron. Exacto. Lo que dejó Mary la jornada de ayer respecto de inocencia fiscal es la modificación principal que tuvo el proyecto, que es la de los funcionarios públicos, Claro. ¿no? Funcionarios públicos no van a poder acceder a lo que es el régimen general de inocencia fiscal. Sí van a poder acogerse a lo que es el régimen simplificado de ganancias, que es otra cosa, ¿no? Está dentro de la misma ley, pero es un mecanismo para facilitar, digamos, tu declaración jurada de ganancias. Pero a lo que se conoce, entre comillas, como el blanqueo, digamos, a eso no van a poder acceder.
Pero, y acá abro otro paréntesis, sí van a poder acceder los familiares de funcionarios. Esto lo está advirtiendo la oposición, Unión por la Patria, la coalición cívica, están marcando, ojo, porque los funcionarios no van a poder acceder, pero sí quizás sus cónyuges, por ejemplo. Entonces, ahí hay como una especie de trampa que está denunciando la oposición. Bien, y nos metemos en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Tenemos también la palabra de la diputada Jimena López de la Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, hablando sobre la Carta Orgánica del Banco Central. A ver. Estuvimos en la Comisión Conjunta de Finanzas en realidad y Presupuesto, que tiene que ver con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, y decidimos retirarnos porque en principio se invitaron solo miembros informantes de la Libertad Avanza, que no tienen ningún cargo formal, que no son funcionarios públicos, que por lo tanto para nosotros, más allá de ser economistas, son tuiteros de lujo del gobierno actual, y nos parece una falta total de respeto porque el Congreso lo que algo tiene que defender es la pluralidad de voces que se dan, la posibilidad de la disidencia, la posibilidad de un debate pluralista y no una voz única, que creo que ante algo tan profundo que se puede llegar a dar, como es la modificación del Banco Central, que tiene que ver con que el Banco Central no va a poder dar dinero en caso de que el presupuesto finalice, no llegamos a ejecutar o quede por debajo de la expectativa del presupuesto que se ha presentado, el Banco Central en esta reforma que plantean no va a poder girar dinero, lo cual hace que se complique porque haya que generar letras del Tesoro para poder tomar deuda, bueno, todo un complejo mecanismo financiero. Nos parece que justamente invitar una voz, una unicidad de voces no sirve ni mejora un debate de calidad, y particularmente yo no estoy de acuerdo con que vengan profesionales que nada tienen que ver con la función pública, porque eso tiene que ver, en todo caso serán militantes, serán profesionales, pero no son funcionarios con responsabilidad de firma, que es lo que justamente tiene que venir a dar explicaciones a este Congreso. Bueno, y el otro testimonio que tenemos es el del diputado Damián Arabia, y Caro preparó este tema en placas. Así Estamos teniendo el tratamiento de una reforma muy importante como es la Carta Orgánica del Banco Central. Esto que puede parecer un poco técnico, básicamente se trata de cuidar la moneda, el ahorro, las inversiones y fundamentalmente el trabajo de los argentinos. Ningún país del mundo puede crecer sin una moneda que cuide su valor, sin un país que cuide el valor de su moneda, y por eso para nosotros es tan importante poder llevar adelante esta reforma. Hoy estamos en comisión tratando de dictaminar esta reforma que básicamente vuelva a ser del Banco Central con su único objetivo, que es cuidar el valor de la moneda. No, Caro, ahora sí te escuchamos a vos. Me anticipé a, bueno, lo que va a ser el tema de esta última parte de este bloque, que es el tema de la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, una reunión, Meli, bastante caldeada, ¿no? Hubo una retirada anticipada de los diputados de Unión por la Patria, que se fueron muy enojados por los invitados que llevó la Libertad Avanza, economistas que tienen fuerte presencia en los medios, en las redes. Pero también un episodio que enojó también a los propios aliados del oficialismo, y lo vamos a contar. Pero vamos a la noticia, digamos, el título del día, que fue el dictamen, ¿no? El dictamen mayoritario que logró el oficialismo. Esto sucedió en las comisiones de Presupuesto y de Finanzas, que presiden Berti Venegas Lynch y Santiago Pauli de la Libertad Avanza. Y un dictamen de mayoría que obtuvo 42 firmas en total, 2 menos que Inocencia Fiscal. Inocencia Fiscal tuvo 44. ¿Y quiénes adhirieron a ese dictamen? Bueno, por supuesto la Libertad Avanza, pero también acompañaron, pese a lo que sucedió y que ahora vamos a contar, el PRO, la UCR, Producción y Trabajo, que es el bloque de San Juan, Independencia, los diputados de Tucumán, e Innovación Federal, en este caso Misiones, ¿no? Fueron las firmas que posibilitaron que haya dictamen de mayoría para este proyecto, del cual el presidente Javier Milei hace bandera, ¿no? Lo anunció por cadena nacional, suele hablar del tema en entrevistas, e incluso escribió una nota de opinión en uno de los principales diarios del país respecto a este tema. Es decir, que es un tema al cual el gobierno le está poniendo muchas fichas, ¿no? A la reforma del Banco Central.
Pero ayer hubo algunos cortocircuitos con los invitados, ¿no? Quienes se expusieron, y vemos los nombres en pantalla, Miguel Bogiano, volvemos a la placa anterior, Miguel Bogiano, Ramiro Castiñeira, ahí está, Héctor Rubini y Aldo Abraham. El discurso que enojó un poco a los aliados del oficialismo fue el de Bogiano, que fue el primero que habló. Y claro, Bogiano es muy cercano al gobierno, supo asesorar al presidente, es un economista con bastante alto perfil, y él habló de que los sucesivos gobiernos a lo largo de la historia utilizaron al Banco Central como mecanismo de financiamiento, y en esa bolsa, digamos, de los sucesivos gobiernos incluyó al de Mauricio Macri, ¿no? Entonces ahí es cuando, bueno, el diputado Fernando Andrés se enoja bastante, fue un momento de mucha tensión ahí en la sala de reuniones del anexo C. Luego el PRO plantea que esto no ayuda a construir confianza con el oficialismo. Lo mismo plantean desde la UCR, porque también Bogiano nombra gobiernos radicales. Entonces, en definitiva, termina siendo un mal trago para el oficialismo. Finalmente, Gabriel Bornoroni, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, salió a pedir disculpas, dijo que ellos valoran la ayuda que prestan tanto el macrismo como el radicalismo. Pero bueno, fue un tema que de alguna manera resintió la relación. No digo que la haya roto porque terminaron firmando el dictamen, pero sí no fue una buena señal si se trata de aceitar vínculos con aliados, ¿no? La exposición de Bogiano y otros economistas que son de alguna manera afines al gobierno. Bueno, en el kirchnerismo directamente hablaron de panelistas de televisión, ¿no? Cuando estaban emprendiendo la retirada, hablaron de que parecen más panelistas que otra cosa y que el oficialismo de alguna manera buscó ir a confrontar en vez de armar un debate serio como el que sí se dio la semana pasada con la presencia de Santiago Bausili, ¿no? El propio titular del Banco Central. Bien, nos metemos ahora en los ejes del proyecto, ya lo hemos charlado, pero para repasar simplemente los 3 puntos principales de este proyecto del Gobierno Nacional. El primero es darle la misión única al Banco Central, que es preservar la estabilidad monetaria o preservar el valor de la moneda. Ese es uno de los ejes principales. Luego también, obviamente, prohibir el financiamiento por parte del Banco Central al Tesoro Nacional. Lo que sostiene Milei es que eso generó, una emisión descontrolada que derivó en los altos índices de inflación acumulada. Ese es otro de los puntos principales. En el kirchnerismo están en contra, plantean primero que el Banco Central debe tener más flexibilidad al momento de sus funciones, no solamente la monetaria, sino también otras, sobre todo para situaciones donde descoloca un poco todo, como fue la pandemia, por ejemplo, ¿no? Tuvimos en el programa anterior al diputado Rossi que nos ponía ese ejemplo. Y luego cambios en la gobernanza del Banco Central. Esto es muy importante porque están planteando que para remover al directorio del Banco Central van a necesitar una mayoría agravadísima, como son 2/3 de los votos en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y esto te provoca que en el futuro la oposición no pueda o le sea muy difícil remover al titular del Banco Central porque se exigen unas mayorías muy calificadas, ¿no? Acá el gobierno plantea que el directorio debe ser independiente del poder político de turno, pero bueno, en el trasfondo, digamos, está la intención también de perpetuar al presidente actual, ¿no? A Santiago Bausili. Eso es al menos lo que está denunciando la oposición. Bien, y vamos a ver algunos textuales. Primero traje el textual de Miguel Bogiano, que de alguna manera fue el detonante del enojo de los aliados del oficialismo, ¿no? Él dijo: gobiernos democráticos, radicales, desarrollistas, militares, kirchneristas y macristas utilizaron al Banco Central para estafar sistemáticamente a la sociedad argentina hasta destruir por completo el valor de su moneda nacional. Nombró a desarrollistas, y esto no es menor porque el MID, Eduardo Falcone, por ejemplo, directamente se fue de la reunión sin firmar el dictamen, ¿no? Se enojó con el discurso de Bogiano y no firmó el dictamen, un aliado clave, ¿no? del oficialismo. Esto fue al principio de la reunión, después vinieron las otras exposiciones.
Y también, bueno, ¿qué dijeron después de esto, después de este episodio, digamos, bastante complejo para el oficialismo? ¿Qué dijeron los aliados? Vamos al testimonio de Dayana Fernández Molero, que es economista, referente económica del PRO y muy cercana a Mauricio Macri. Dijo directamente: nuestro apoyo no está condicionado a cómo nos tratan. Esta reforma es fundamental para el progreso de la Argentina, dijo Fernández Molero. Y por último, y en la misma sintonía, también bastante molesto con lo que sucedió con economistas, pero en definitiva acompañando, es el testimonio de Lisandro Nieri, que es economista también, ex ministro de Economía de Mendoza, una de las voces principales del radicalismo en materia económica. Dijo: estamos ante una de las reformas estructurales más importantes. Y acá, bueno, le llama la atención a La Libertad Avanza, plantea: debemos estar a la altura de las circunstancias y tratarla con la seriedad que merece. A pesar de lo sucedido, acompañamos el dictamen. Un Nieri que además es autor de un proyecto casi calcado al del Poder Ejecutivo, o sea que no tenía demasiado margen para no acompañar. Pero bueno, tras este traspié, podríamos decir, el oficialismo se quedó con el dictamen de mayoría y lo quiere tratar el día 26 de agosto, Meli. Muy bien, es lo que dejó el fuertísimo día político que hubo ayer en las comisiones en la Cámara de Diputados. Hacemos una pausa, que estamos retrasadísimos, y en un ratito Gonza desarrolla qué es la ley Joaquín. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Una escuela o un club de barrio suelen ser lugares a donde nuestros hijos los dejamos, en donde lo que creemos son ambientes seguros. Pero lo que le pasó a Joaquín justamente fue una tragedia que obligó a repensar que algunas cosas tenían que ser debidamente revisadas si no queríamos que ahí donde los dejábamos jugando, pensando que era un lugar seguro, se convirtiera en una trampa mortal.
Cuando las leyes llevan nombres propios, cuando las leyes generalmente tienen una historia, detrás, de fondo, son generalmente historias muy ligadas al dolor que se tratan de experiencias que sobre todo enseñan que hay algo que si se hubiera hecho de una manera distinta, probablemente esa tragedia o ese desenlace no hubiera ocurrido. Sobre esta ley trae Gonza todos los detalles. Igualmente primero quería presentar, Gonza, distintos tapes también que son referentes que estuvieron el martes en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes debatiendo sobre este proyecto que lleva el nombre de Joaquín. La diputada Luana Volnovich de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires estuvo exponiendo y dijo esto. Comisión de Familia, discutiendo problemas que le preocupan no solo a los diputados, sino lo que más importante a creo que casi todos los que somos padres, madres, que es el cuidado digital de chicos, chicas, niños, niñas y adolescentes. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, lugar donde yo soy diputada, nuestros sondeos dicen que casi el 90% de las familias habitantes de la provincia de Buenos Aires exigen controles en cuanto al uso de redes sociales y de plataformas y de pantallas en chicos, chicas. Y eso es porque es una preocupación adentro de la casa de cada una de las familias. Por eso es muy importante la reunión que hoy estamos teniendo acá, donde estamos discutiendo, estamos escuchando a los especialistas, médicos, neurólogos, psicólogos, especialistas de todas las disciplinas, para trabajar un proyecto que garantice el cuidado digital de nuestros chicos y chicas y a niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, poniéndonos a trabajar por esta agenda que es tan importante, ojalá este año podamos contar con una ley que proteja a nuestros chicos, garantizando la regulación de los celulares en el uso de las escuelas, porque eso empeora la calidad educativa, genera problemas de socialización en los más chicos, puede generar incluso dificultades en el lenguaje, en la conformación de lo que es el lenguaje, y también queremos regular las redes sociales, regular el uso de las redes sociales, exigirle a las empresas transparencia en los algoritmos que nos generan una conducción invisible sobre qué es lo que nosotros miramos todos los días y lo que más importante, lo que nuestros hijos e hijas miran todos los días cada vez que prenden un celular. Así que trabajaremos este año para poder contar con uno o varios proyectos que garanticen el cuidado digital para nuestros chicos y chicas. Una aclaración, estábamos haciendo la introducción de lo que era el debate por la ley Joaquín, pero esta de cuidado digital, justo recién cuando escuchábamos lo que decía la diputada Volnovich, nos mirábamos entre nosotros y decíamos, sí es cierto, ¿no? Qué época tan complicada que estamos viviendo y cómo evidentemente hay algo que hay que discutir al respecto. En varios sentidos. Por un lado, la cantidad de delitos que tienen como protagonistas a los menores de edad, porque son muy fáciles de cazar por delincuentes sexuales, que del otro lado, delincuentes sexuales o delincuentes digitales, porque todo el ámbito de la privacidad es un poco lo que los tienen en el centro de la tormenta, pero los otros delitos digitales o cibernéticos también los tienen como protagonistas a los niños, pues es muy difícil, incluso por brechas generacionales, terminar de entender a lo que están expuestos. Eso por un lado. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con el estancamiento cognitivo que se produce por la mediatización permanente entre el niño y los contenidos que se vuelcan a través de las plataformas digitales y los contenidos, cómo están diseñados, ahí recién la diputada lo decía, cómo están diseñados de manera tal de generarles una adicción a los chicos y donde todo el tiempo lo que hacen es scrollear pantallas para ver qué contenido, qué video viene después del que están viendo, y eso genera un montón de deterioros cognitivos y emocionales, porque hay muchos chicos también que están desarrollando dependencias, adicciones, todo en relación a lo que produce ese comportamiento frente a las pantallas, que después hace muy difícil que en el mundo de lo real, de lo tangible, de lo concreto, no se sienta un poco esa ausencia de la digitalización o de los dispositivos. Pero bueno, eso por un lado, que tenía que ver con el cuidado digital y me parece un temazo. Y lo otro es, Gonza, la ley digital. Tenemos un tape más que es de Gabriela Flores. Ahora sí ella habla sobre la ley Joaquín y ahora vos nos contás, Gonza, detenidamente qué trae este proyecto.
Bueno, acabamos de terminar la reunión de Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Bueno, logramos un dictamen unánime de todos los bloques. La ley Joaquín, que es una ley que va a regular los entornos donde los chicos hacen deportes a toda la nación, para darle más seguridad a todo lo que son arcos, aros y todo el material con los que los chicos puedan hacerse daño. Así que fue una reunión satisfactoria. Y después trabajamos varios proyectos de resolución y finalmente la parte informativa, donde seguimos trabajando, escuchando distintas posiciones sobre la posible regulación de entornos virtuales en niños, niñas y adolescentes. Pensamos seguir trabajando esta temática, seguir abordando distintos enfoques. Les va a tocar el turno, por supuesto, a las empresas que proveen estos servicios de entornos virtuales. Gonza. Bueno, vamos a hablar un poquito, Meli, de este caso, que es el de Joaquín Estefano Gatto. Él tenía 12 años. En enero de este año estaba en un campamento con los exploradores argentinos que fueron a visitar a Junín de los Andes, en Neuquén, a un campamento. Fueron a realizar básicamente un momento de recreación, como puede haber en muchos casos en colonias de vacaciones, como puede haber en los colegios, como puede haber en muchos ámbitos donde seguramente, si están escuchando del otro lado, saben que los chicos suelen ir de campamento, suelen tener salidas escolares, recreativas, según la entidad que precisamente organiza esta clase de eventos. Por eso hablaba de la diversidad, ¿no? Bueno, lamentablemente los padres de Joaquín se encontraron con esta triste noticia de que iba a ser internado por un muy fuerte golpe que recibió en su rostro respecto a lo que tiene que ver con un arco de fútbol en el cual estaba jugando esta actividad que es tan común para los jóvenes en un campamento, sobre todo, ¿no?, que es al aire libre. Entiendo que el predio era un predio gremial, en este caso, que, a ver, viene al caso, pero que no deja de ser igual de peligroso cualquier tipo de predio que no tenga los controles y sobre todo los ajustes que necesitan este tipo de elementos que son tan importantes para la práctica del deporte, para la diversión, pero que al mismo tiempo requieren de un cierto cuidado. Bueno, imagínense que estamos hablando de Junín de los Andes, en Neuquén, siendo Joaquín y su familia, Elena, que tal vez es la madre quien ha salido tal vez más a representar la voz de la familia, por la lucha muy rápida, hay que decirlo, y muy veloz, con una respuesta positiva, digamos, en el Congreso de la Nación. Dicho sea de paso, la legislatura de la provincia de Buenos Aires hace poco más de una semana aprobó y promulgó justamente ya esta ley que empieza a regir para la provincia de Buenos Aires. Esto de la ley Joaquín que estamos hablando es a nivel nacional. Bueno, la familia es de Ramos Mejía. Estamos hablando del partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires. Imagínense la situación de ese llamado, la comunicación de que su hijo había recibido este golpe tan duro con un arco, que en muchos casos sabemos que es muy pesado y muy peligroso, y que tuvo que rápidamente subirse a un avión sin saber realmente cómo se encontraba la salud de su hijo. Tomemos conciencia de esto, la organización, el viaje y demás. Lamentablemente, Joaquín perdió la vida y sus padres un poco están tratando de luchar no solamente por la memoria de su hijo, sino además por la de muchas víctimas que en el propio proyecto, estaba leyendo, y Meli, me parece que vale la pena hablar de estos casos, y me voy a guiar del proyecto porque a veces vieron que las estadísticas son muy variadas, siempre uno se tiene que tomar de las estadísticas oficiales, pero la propia Luciana Potenza, recordemos que es la diputada que presentó esta iniciativa, habla de, en los fundamentos, las estadísticas. Dice: a lo largo del tiempo han ocurrido accidentes gravísimos con arcos deportivos que han provocado lesiones e incluso el fallecimiento de niños y niñas en diferentes lugares del país. El caso de Joaquín no es un caso aislado, dice en los fundamentos. En el año 2007 falleció un niño de 7 años. En 2010 en Entre Ríos murió un niño de 7 años. En el 2010 en Santiago del Estero un niño de 11. En Pilar, en el año 2016, un adolescente de 14 años perdió la vida.
y dice que en el 2020 y 2021 en la provincia de San Juan 2 menores fallecieron siendo menores de 4 años, sumado esto a los casos más recientes que son, según dicen los fundamentos, el proyecto de Luciana Potenza, 3 fallecimientos en el 2025, Santa Fe, Buenos Aires y Rawson, sumándose el de Joaquín, en este caso en la provincia de Neuquén. Todo esto en base también al registro que hay por también la acción de este proyecto, que viene un poco a darle una cierta seguridad y firmeza jurídica a través de una ley para que se regularice esta situación de, bueno, con qué objetos se precisa la seguridad y el resguardo de que un aro de básquet, de que un arco de fútbol, de handball, de hockey, de lo que sea, no se pueda mover, porque puede ser una acción. A ver, en una situación futbolística, vos, Meli, inclusive jugás al fútbol, vos ni siquiera estás atajando, estás defendiendo. En una situación en la que se puede chocar un arco, el arco queda tambaleando, y si no hay una medida de seguridad que lo sostenga firme, más allá del hueco que se hace en cada uno de los palos para sostenerlo, lo que pasa es que tenés que tener una base firme que lo sostenga y que te asegure que eso no se caiga. Sí, yo estaba pensando que no se pueda mover, no sé si esto lo contempla la ley, para mí no es necesariamente la solución, porque... Hablo de cuando se mueve y vos ves que no hay ni una soga, ni una ni un sostén de acero que lo sostengan, ¿me entendés? Para el peso. Porque lo que yo veo mucho de los espacios deportivos es que los arcos justamente suelen tener ruedas, porque vos, según la cantidad de jugadores que requieras para una determinada disciplina, lo pones o en un sentido o en otro, o vas subdividiendo el espacio para hacer varias canchas, y es inexorable que vos necesites trasladar los arcos, que son estructuras muy pesadas y de hierro, que obviamente se le cae en la cabeza a cualquier persona, no solamente a un niño, y lo mata, obvio. Entonces me parece que es más que nada los enganches, los agarres, los sostenes. Que no quede suelto esa estructura. ¿Qué se ve? ¿Qué uno puede ver? Son las sogas. Las sogas que están atadas a una pared, a un palo, que ser como seguro. Unos ganchos, más como unas lingas. Bueno, yo estoy contando lo que hoy se ve. ¿Cuáles son las medidas que uno puede ver en los clubes, campamentos? La verdad que no puedo tener un registro de todos. Claramente nadie lo puede hacer y no va a ser una ley fácil, vamos a decir la verdad, no va a ser una ley fácil de aplicar, entiendo, por la diversidad de este tipo de lugares, por el control que tiene que haber. Salvo que haya un control muy estricto, muy diverso y muy amplio. Muy amplio. Aclaremos la palabra muy. Porque si estamos hablando de un predio gremial, estamos hablando de un club, estamos hablando de una sociedades de fomento. Sociedades de fomento. Entonces empieza a haber una variedad muy importante. Claro, esta ley sin controles es como letra muerta, no digamos. No Tiene sirve. que haber sí o sí. No sirve. Es importante, recontra. Entonces, ¿qué dice la ley concretamente? Bueno, ¿Qué tiene que pasar? Esto decíamos, nosotros lo que observamos son sogas fuertes que a veces agarran a la red y eso, dentro de todo, sostiene los arcos. Pero la ley va un poco más allá. Vamos a ver algunos aspectos importantes. Sostiene el arco de que accidentalmente se caiga. Lo que pasa es que yo no me acuerdo en el caso de Joaquín, pero muchos niños lo que juegan es a colgarse al travesaño, y entonces lo que hacen es hacer con su propio cuerpo una fuerza tal, perdón, porque estoy como, hacen así, se cuelgan como si fuese, estuvieran jugando a la trepadora de la plaza, se cuelgan y lo fuerzan a que se caiga. Y no me acuerdo si este fue el caso o no, pero lo que también se da muchísimo, que esto, o sea, yo lo he visto, es que se parten la boca. Bueno. O sea, sin llegar a la muerte, tienen accidentes que son tremendos y muy... a veces eso aleja para siempre al chico del deporte, digamos, si sobrevive ese evento horrible, ya está, ese chico no quiere ir nunca más a ese club. Es muy duro hablar de detalles, pero en los propios fundamentos un poco la diputada hace un posteo de la familia que lo hace hablar como en primera persona Joaquín, como si estuviese Joaquín hablando, y habla de aplastamientos en pulmones y corazón. Por la causa en la cual entró en paro claro, porque esa estructura se le cayó arriba del cuerpo. Para que entendamos la magnitud de lo que un arco pesado puede provocar en un niño. Pensemos en los ejemplos que dan los fundamentos de los casos que hubo. Son niños muy jóvenes, realmente da escalofríos pensarlo. Vamos a repasar algunos de los puntos importantes de este proyecto para entender un poco de lo que estamos hablando.
Vamos a ir con las placas, a ver si podemos repasarlo justamente para que entendamos de qué hablamos. Bueno, en principio, la Comisión de Deportes de Diputados avaló el proyecto por unanimidad, con 29 firmas. En este caso, fue la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes que se reunió esta semana, generando la aprobación. Fue un error de tipeo mío. La comisión fue la de Familias, Niñez y Juventudes. Busca establecer medidas obligatorias de seguridad para prevenir accidentes en espacios deportivos y recreativos. Vamos a ir a la siguiente placa si terminamos con el repaso bien. Bueno, ¿qué elementos busca proteger la ley? Bueno, arcos de fútbol, de hockey, de handball, rugby, aros de básquet y postes de vóley. También otro tema, los postes de vóley. Que esto también abre otro paréntesis, que pasa también con las canchas que se arman en los lugares que tienen playa, donde hay arena. Ahí está otro de los temas. Estamos hablando de postes que tienen que sostener una red para que se sostenga firme. Imagínense el peso que eso debe contemplar. Además, contempla juegos de plaza instalados tanto en espacios públicos como privados. Importante también este tema. Vamos a ir a la siguiente placa. Busca más prevención, más seguridad. Las medidas correctas de la instalación, sujeción, anclaje y mantenimiento de los elementos deportivos y recreativos. Lógicamente que el proyecto lo que viene a prevenir es este tipo de accidentes para resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes. Por eso la comisión en la semana se ha reunido. Recordemos, Pablo Yedlin es, si mal no recuerdo, el presidente de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Vamos a ir a la siguiente placa. La iniciativa alcanza a instituciones públicas y privadas que cuenten con estos equipamientos deportivos o recreativos, incluidos espacios públicos, y recordemos que la Comisión de Deportes ya había dado el aval, y en este caso la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes es justamente la que le dio la firma esta semana. Quería ver, porque acá hay un detalle muy importante, dice en cuanto a la sujeción firme y resistente, y elementos de plaza también, ¿no? Por ejemplo, el peso que deben tener, el sostén de estos arcos debe ser mayor a 20 kilogramos a la superficie en la que se encuentra instalados. Algo importante remarcar. Algo tan básico yo creo que, bueno, lamento terriblemente que tenga que ser como consecuencia de la muerte horrorosa y evitable de un menor de edad, que ahora va a llevar el nombre de esta ley. Pero bueno, también para destacar como algunos de esos escenarios tan devastadores como es la muerte de un hijo, bueno, lo ponen al servicio de la comunidad, siendo coautores o proponiendo en nombre de una ley que lleve su hijo, que a otro no le pase lo mismo. La verdad que y justo esta semana se dio la manifestación de la ley Joaquín y de la violencia vicaria. Se dio, y como que las familias querían que no se confundan las, no tiene nada que ver, las diferencias en cuanto al reclamo que se viene haciendo, y también el reconocimiento, ¿no? para la memoria de estos niños. Bueno, y nos vamos a seguir ocupando de eso, de los cuidados digitales, que es como el tema que quedó ahí en el tintero también de la comisión. Nos vamos, porque estamos recontrapasados. Gracias Caro, Meli. gracias Gonzalo. Nos vemos mañana. Meli. Ya llega Mauricio cantando todo el equipo y se quedan aquí en la pantalla de TV. Chau. Gracias. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.